La primera pregunta es, ¿qué es la lixiviación? Danae Gutiérrez. Hola, profe. Hola Danae, ¿cómo estás? No sé, la verdad. Pero si estaba en el video y lo vimos la semana pasada. Era algo Ya, de separar las sustancias, pero no me acuerdo más. ya, muy bien, vamos. Primera palabra correcta, separar sustancias, ya. Ok, ¿alguien que ayuda a Danae? ¿Le preguntó, profe? ¿Qué es la lixiviación? ¿Qué es la lixiviación? Profe, Diga. es es remover una mezcla de sólido utilizando un líquido. Exacto, qué buena definición, vale. Me encantó tu definición. Por favor, repítela para que el resto lo escuche. Es remover una mezcla de sólidos utilizando un líquido. Exacto. ¿Alguien entiende eso? Aplausos, sacaste aplausos. Veo varios aplausos ahí en el listado. ¿Alguien entiende? Esa definición es una definición bastante sencilla, pero conceptualmente es muy clara. Dijo, es separar una mezcla de sólidos con un líquido. A ver, alguien del grupo que se aventure a explicar, por ejemplo, una mezcla de sólidos. ¿Cuándo tenemos una mezcla de sólidos? Yo tengo uno cotidiano que me pasó hoy, A ver, que dejé cuéntame. remojando porotos, lo ¿Ya? decía mamá, dejé remojando porotos y absorbieron todo el agua y se pegaron. Entonces la única forma que había para despegarlos fue cuando agregué agua. No sé si sirve. ¿Ya? O también, por ejemplo, cuando el pollo está pegado, congelado, y uno le agrega agua y también se separan. No sé si sirven como ejemplo. Mira, creo, no es exactamente lixiviación, pero en el proceso ocurre la lixiviación, no tal como tú la relatas, pero Profe, y eh, ¿sí? ¿Cuándo qué? cuando se prepara como café, como este en grano, Sí. ¿Qué pasa con el café? que ahí se agrega como el café en grano, se agrega El como el café en agua grano. y empieza a caer el café así como el líquido. Sí, por ahí va. Mira, voy a hacer comentario de los dos ejemplos. Uno, el ejemplo que plantea Camila, eh, ella lo tomó como una mezcla sólida, por ejemplo, los porotos estos que están medio pegados. Ya, ella lo consideró así una mezcla sólida. Eh, Esos son sólidos que están, claro, con un problema de ahí de adhesión, ¿verdad? Están adheridos y tú ocupaste agua para separarlos. Ya, los separaste, pero separaste como las partículas grandes. ¿Dónde está la lixiviación realmente en ese ejemplo? Es que cuando tú echas los porotos a remojar, muchas veces los porotos liberan parte de sus componentes que estaban sólidos. Supongamos, no sé, un poco de algún tipo de proteína o vitamina que están dentro del poroto y que de alguna forma, entre comillas, diluyen en el agua y quedan flotando en el agua. ¿Ya? Ahí uno ocupó agua para sacar de la mezcla sólida, que es un poroto per se es una mezcla de sólidos, y ahí arrastramos material. Lo que dijo el compañero, del café en grano también, de los granos, hay parte de los componentes que son sólidos, que es una mezcla sólida el grano, que son diluibles en agua en este caso. Y al ocupar agua, estamos extrayéndolos y el resto del sólido queda en la cafetera, llamémoslo así. Yo no tomo café, así que no tengo mucha idea del proceso. Pero cuando queda una parte sólida y el líquido se llevó todo el componente, uno de los componentes que es el componente que da el sabor, ¿ya? Y los aromas. Entonces, ese es un buen ejemplo. Voy a abrir la PPT para que ya nos tengamos un apoyo. Balances de materia sin reacción química. ¿Quién más tiene otro ejemplo de lixiviación? Perfectamente puede ser el ejercicio de prueba. Profe, Perfectamente. Talía, te escucho.
por ejemplo, cuando uno, no sé, cosecha alguna verdura, es que no sé, yo lo he visto, pero no me acuerdo qué verdura específicamente, ya digamos porotos verdes, lo que sea. Y vienen como con basuritas pegadas, ya sea por la textura de la verdura o lo que sea, uno lo echa a veces a remojar y las ¿Ya? basuritas, como son más livianas, se levantan y quedan como en la parte superior del agua. ¿Ya? Ahí ¿Podría ser tú eso la dices, separación de sólidos? estamos separando una mezcla de sólidos. Es cierto que estamos separando una mezcla de sólidos, pero no a través de lixiviación. Te explico. Lo que estamos haciendo ahí es prácticamente un lavado, lo que se conoce comúnmente como lavado, y que por densidad uno flota y el otro no. Entonces, esa separación no es propiamente tal lixiviación. Lixiviación significa que a través de una matriz sólida o de un conjunto de compuestos sólidos, el líquido circula a través del material sólido, ¿ya? Como a través del material sólido arrastrando algunos componentes. El ejemplo que yo les daba era el de minería. Déjenme ver aquí si hay una pila minera sobre lixiviación. Voy a mostrarles imágenes. Ya, aquí hay un esquema que nos va a servir para explicar el proceso. Todavía no les puedo compartir pantalla porque algo le pasa a mi PowerPoint que está pegado. Estoy tratando de destrabarlo mientras tanto. ¿Profe? Diga, espera un poquito, antes de dar el ejemplo, solamente mostrar el diagrama. Lo que hablaba yo, el ejemplo, la semana pasada les hablaba de la lixiviación, ocurre por ejemplo en minería. En minería hacen estas pilas de material mineral, que son los que sacan justamente de las minas, pero el cobre está metido ahí en un montón de otros minerales. El famosa, entre comillas, tierra, que es una mezcla de hierro y sílice y un montón de otros minerales. Pero a nosotros nos interesa en particular el cobre, uno de esos elementos dentro de todo este mineral. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tomar una solución lixiviante, se llama, que generalmente creo que es algo asociado al ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico lo rocían sobre la pila, ¿ya? Y empieza a traspasar este material, ¿ya? A traspasar. ¿Dónde está la mezcla sólida? En la tierra, ¿ya? El mineral este que estamos viendo ahí es una mezcla de distintos sólidos. Entonces, ¿cómo extraer? ¿Qué mineral me interesa extraer? El cobre. ¿Y con qué lo arrastro? Con un líquido que en este caso es una solución sulfurosa. Entonces, arrastra, cuando va traspasando, digamos, el líquido a través de la pila, al final termina llegando al final de la pila, donde tienen unos tubos colectores, ¿no? Y esos tubos colectores capturan el líquido que ya arrastró el cobre. Es como cuando ustedes ponen a cocer, parecido a cuando ponen a cocer brócoli, ¿ya? El brócoli o alguna verdura, el agua se tiñe de colores. Eso es porque parte de los materiales sólidos dentro o líquidos también dentro de la verdura, se tienden a salir del material de su matriz sólida y se quedan flotando en el agua. Eso es parecido acá, pero a través del cobre. Ahora sí te escucho, creo que era el Leo el que estaba hablando. No, profe, era yo. Habla nomás, que todavía no me aparece la cara. ¿Quién Eh, habla? Nico, Nicolás. Nico, dale. Dale, Nico. Por ejemplo, cuando uno quiere, limpiar un electrodoméstico, ¿se está escuchando el audio, profe, de lo que está reproduciendo? Dale. ¿Y dónde? ¿Qué cosa se está reproduciendo? A ver, algo acá. No, perdón, era yo. Por ejemplo, cuando uno quiere limpiar como un electrodoméstico o cualquier cosa que no se limpie como con agua, con cualquier cosa, uno usa como un alcohol porque como que las basuritas están tan adheridas al electrodoméstico o cualquier componente de computador, por ejemplo, uno usa el alcohol para como que se suelta la basura o cualquier sólido adherido. ¿Eso también sería una lixiviación? Buena pregunta. Yo diría que no. Realmente ahí tendríamos que leer la letra chica del proceso. No estoy tan seguro con lo que te estoy respondiendo. Una súper buena pregunta. Porque en ese caso, lo que estás removiendo no es como algo de la mezcla, sino que es algo que está adherido en la superficie de otro sólido. Es un sólido adherido en la superficie de otro sólido. Entonces no alcanza a ser como una mezcla de productos.
En el caso de la pila de cobre, tú tomas un puñado de ese material y tú, si pudieras ver las partículas, verías, ya, esto es cobre, esto es hierro, son distintos minerales mezclados, muy mezclados. En el caso del lavado, llamemos de, por ejemplo, una moneda que tiene sólido adherido, algún tipo de pegamento o mugre encima, y ocupar un alcohol para limpiarlo, creo que no entraría en categoría de lixiviación, a pesar de que es un lavado muy parecido a ello. Podríamos investigar realmente a qué corresponde ese ejemplo. Me dejaste ahí con la duda. Pero yo creo que no aplica exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Buen ejemplo, buen ejemplo. Ya, aquí solucioné el PowerPoint, así que ahora sí lo hago. Balance de materia, balances de masa. A ver. Ya, mientras tanto, ¿qué es digamos, la separación líquido-líquido? Esa estaba interesante. ¿Vieron el video que estaba en el PPT? Separación líquido-líquido. Chan, chan, chan. O extracción líquido-líquido. Creo que no estaba en el PPT ahora que me acuerdo. A ver. No estaba el video aquí, pero está en el Educandus. De que estoy seguro es que está en algún lado en el Educandus. ¿Diga? Es separar una mezcla de líquidos con otro líquido. Exacto. Tal cual. Así es sencillo. Separar una mezcla de líquido con otro líquido. Muy bien. Vale. Anda. Un fallo hoy día. Ya. YouTube. Vamos a ver. Video. Líquido. Extraction. Veamos si está aquí el video que siempre uso. Ustedes no están viendo eso, están viendo la pura PPT. Aquí. Liquid extraction. A ver si la tenemos por acá. Este video. Este me gusta mucho porque es... se lo adelanto al final. Es una simulación de una planta de extracción con solventes. También se le llama así. ¿Ya? Es ocupar un líquido solvente para separar de una mezcla de líquidos, solo arrastrar uno de ellos. Entonces, esta es una planta que tiene, en este caso, dos columnas que son prácticamente decantadores. Esta, por ejemplo, la parte superior y la parte inferior, y una para el nivel. ¿Ya? O sea, esto paralelo habla del nivel. Pero ya no me interesa tanto el detalle, me interesa más bien la simulación que hacen aquí y cómo muestran lo que hay en el interior. De partida, esta columna tiene un montón ahí de discos y donas, se llama, internas, que es como simplemente algo que ayuda a la mezcla de los compuestos, ¿ya? Que van a ir fluyendo en este ejemplo. Acá por la parte superior están mostrando cómo se llena y va pasando por discos. Eso eran los discos que mencionaba, que son simplemente para que el agua o el líquido vaya haciendo un recorrido a través de la torre. Y esto tiene la mezcla. ¿Ya? Esto es una mezcla de líquidos, seguramente. Vamos a ver que la están llenando y ahí nos muestran después a nivel molecular. ¿Ya? A nivel molecular, como para distinguir, tenemos este líquido y tenemos este otro líquido. ¿Ya? Y esta columna del lado simplemente es una columna para mantener el nivel. ¿Ya? Y aquí están liberando un solvente, que es este rojo. ¿Ya? El rojo viene a ser un solvente, que es el tercer elemento, que es el que va a arrastrar uno de los componentes de la mezcla. ¿Ya? Veamos cómo... Y ahí simplemente al ir circulando también lo obliga a mezclarse más y más con la mezcla azul. Y ahí nos muestran a nivel molecular. Miren, el compuesto rojo de alguna forma tiene en esta otra mezcla como algunas pelotitas amarillas, algunas pelotitas verdes y unas pelotitas azules que son distintos compuestos. Entonces en este caso las pelotitas
verdes, que es el compuesto que nos interesa remover, se adhieren a la molécula roja, que es líquido también, ¿ya? Pero en el fondo es un tema de afinidad entre los líquidos. El solvente es afín con las moléculas verdes y no con las moléculas azules del agua, en este caso, supongo. ¿Ya? Y entonces cuando en todo este recorrido se van mezclando, y el rojo va atrapando las moléculas verdes, y aquí arriba llega un líquido rojo ya con las moléculas azules, perdón, con las moléculas verdes arrastrándolas. A todo esto, bueno, ya esto es parte del mecanismo mecánico con el cual logran estos pulsos, porque la gracia es ir haciendo estos pulsos para ir mejorando la mezcla. ¿Qué más nos muestran acá? Ya, eso simplemente para arrastrar. Pero ahora, ¿qué hacemos con ese solvente? Ese solvente tenemos que ocuparlo de alguna forma, o separarlo del compuesto verde, el rojo del verde, para poder seguir ocupando el rojo. Porque, ojo, ¿qué pasaría? El rojo también tiene sus costos, tiene y tiene sus impactos ambientales. Muchas veces son solventes químicos de alto impacto, entonces para que no perderlo ni liberarlo al ambiente, uno lo trata de recuperar. ¿Ya? Pero hasta aquí es solo de la operativa, ¿no ven? Hay instrumentación de control, de nivel. A todo esto, ¿se acuerdan de esta? Ustedes me preguntaron aquí, ¿qué significa el LI o el LT? Y yo les dije, un transmisor de nivel, un indicador de nivel, y si es que fuese un LC sería un controlador de nivel, ¿ya? En este caso, acá nos muestran justamente una interfaz del control de nivel, ¿ya? Esto es cómo se ve en la planta, digamos, cómo estoy viendo el nivel el control del nivel, o sea, el nivel del estanque. Eso vendría siendo, perdón, algo similar a esto, yo diría, el LG. Habría que ver en específico, pero ahí es un LG que nos muestra el nivel del estanque en una escala graduada. Pero eso es tema ya de instrumentación. Ya, entonces ahora en la simulación nos muestra lo que ocurre con el solvente después, ¿ya? El solvente que estaba por allá arriba, si no me equivoco, se lleva a estas piscinas de clarificación o de separación por densidad. Entonces, aquí dejan descansar justamente la mezcla de solvente con las moléculas verdes que traía, que, ojo, al final, al cabo, igual hay una mezcla aquí. Entonces, lo que están diseñadas estas piscinas para que por densidad y por decantación, dejándolos reposar de alguna forma, el líquido rojo tiende a tomar la parte superior de la mezcla en este caso, ¿no? Se tiende a ir hacia arriba por densidad, simple densidad. Pero no puede ser un proceso muy agitado ni nada para que justamente pueda ocurrir esta separación de que mientras más transcurre el tiempo o transcurre el recorrido, digamos, a través de la planta, el líquido rojo empieza a quedar en las partes superiores. Y estas barritas de aquí justamente son las que nos permiten ir separando, digamos, el rojo del verde, llamémoslo así, o del azul que ustedes vean. ¿Ya? Entonces ya esto ya no es extracción líquido-líquido, esto es decantación prácticamente y un mecanismo de separación del solvente del resto de la mezcla. Bueno, y ahí finalmente, ¿no?, tienen esa última barrera que es la que termina separando el solvente del resto del compuesto que recuperamos. Recuerden que lo que estábamos recuperando eran unas moléculas verdes con el rojo, y aquí estamos separando el rojo del verde con esta piscina, ¿ya? Por simple decantación, o sea, separación por densidad. Ya, interesante, ¿eh? Pero en el fondo todas estas operaciones unitarias que les mostré aquí, o la gran mayoría, tenían que ver con separación. ¿Cómo separa una mezcla de un líquido de una mezcla líquido-sólido, que sería una solución? ¿Cómo separa un líquido de una mezcla sólido-sólido? En este caso, o de una matriz sólida. Acá, ¿cómo separa una mezcla de dos líquidos, dos o más líquidos, que tienen distintos puntos de ebullición? Obviamente, a ver, esto de acá, quizás la primera opción que hubiésemos debido pensar para separar el verde del azul
era la destilación. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque seguramente tienen puntos de ebullición muy parecidos. Entonces, recién ahí pensamos en una extracción por solvente. ¿Ya? Tenemos también absorción, que era cómo separo de una mezcla de gases uno de los componentes, pero ocupando un líquido. Cómo separo de una mezcla de gases, pero ocupando un sólido. En este caso, cómo separo de una mezcla de líquidos ocupando un líquido. En este caso, cómo separo una mezcla de sólidos ocupando un líquido. Y cómo separo un sólido de una mezcla líquido-sólido. Esto también es una solución como, por ejemplo, el agua con sal. Yo siempre les doy ese ejemplo. O el agua con azúcar. Es una solución líquido-sólido. ¿Cómo separo el azúcar, por ejemplo, del agua con azúcar? Puedo ocupar cristalización. Esto es para concentrarlo principalmente, pero esto es para separar el sólido. La separación de membrana es un filtro con poros muy pequeños, separación físico-mecánica, ya hablábamos de muchas, el tamiz, hablábamos de, cuando hablo de tamices, tamiz industrial minero. A ver si pillamos algo al respecto. Estos son los tamices, y también entran en categorías de equipos industriales. ¿Ya? Esos son varios como, llamémoslo así, como cernidores de harina. Veamos si es que los muestran por dentro. Pero cada bloque tiene una malla, llamémoslo así, con distinto tamaño de partículas. Entonces, esto viene desde arriba seguramente, y van saliendo en cada nivel tamaños de partículas distintos. ¿Ya? No alcanza a mostrarnos el interior. Yo quería ver el interior. Aquí está mi foto, tío. Esta separación también de dos más sólidos, pero más que por elementos, aquí se separa por tamaño de partícula. En este caso, seguramente la malla está en los costados del cilindro. Bueno. Ya, pero eso a modo de recordatorio de esto. ¿Por qué puede ser importante esto en el balance de masa? ¿Alguien me podría explicar por qué, por ejemplo, necesitaría, o qué información me entrega el conocer cómo funciona la evaporación en un balance de masa? ¿Alguien se atreve a decirlo? Profe, ¿puede ser para después entender los diagramas? Sí, para entender, ¿tú te refieres a este tipo de diagramas? Claro. Sí, una de las cosas es poder decir cuáles son los flujos de entrada y salida en cada cosa. Y de esto por ahí va. ¿Ya? Más que con el diagrama en sí, tiene que ver con cómo son los flujos de materia en este equipo. ¿Ya? En este caso en un evaporador, lo que hablábamos la otra vez. ¿Cuáles son los flujos del evaporador? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Cuáles serían los flujos en este evaporador? Cuando usted dijo que el flujo de vapor era diferente al balance que tenía el otro. Ya, este flujo de vapor es distinto, sí, porque recorre solo por fuera del evaporador hasta acá y sale por acá. Ese es un recorrido. Toda la razón. El flujo de vapor es distinto al flujo de la mezcla que estoy separando. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de los flujos? Y de cómo conocer el evaporador me permite primero entender los flujos del sistema. Que la sustancia en sí tendría como 3 flujos, uno de entrada y 2 de salida. Exacto, Nicolás. Muy bien, justamente lo que nos permite entender, a ver, si entendemos qué es la evaporación, sabemos que tiene que entrar el evaporador, por algún lado entra la mezcla que quiero separar, la solución que quiero separar, ¿verdad? Y ahí, generalmente en un evaporador estamos hablando de una solución que es un líquido más un sólido disuelto. En este caso podría ser agua con sal. Agua con plata. Agua con sal. Entonces, estamos ingresando por un lado agua con sal y por los otros lados tienen que salir ¿qué cosas? Por un lado tiene que salir El agua. el agua, justamente, pero el agua con sal o el agua evaporada. Tendría que ser el agua evaporada. Claro, por un lado tiene que salir el agua evaporada, justamente.
el agua evaporada, y por el otro lado tiene que salir, ¿qué cosa? Una sustancia más concentrada en sal. Exacto, el agua con sal más concentrada, ¿verdad? Más concentrada. Ese es el principio de cualquier evaporador. Entonces, esto es importante para poder aplicar balance de materia. Recuerden el balance de materia, ahora vamos a entrar a eso. El balance de materia, para todos los que vieron el video, simplemente se trata de poder utilizar este concepto, digamos, de que la materia no se crea ni se destruye, siempre tiene que haber un balance, ¿ya? Entre lo que entra y lo que sale. El principio aquí era que, justamente, al definir un sistema, lo primero que uno tiene que hacer es definir el sistema de mi interés. En este caso, el sistema del evaporador podría ser solo esto, ¿ya? Este es mi sistema, el evaporador. Ese podría ser un sistema. Yo lo defino. Pero también podría haber definido el sistema por acá. Pues. No sé, el sistema es todo el sector del evaporador y sus alrededores. No sé, o alguien podría decir, no, el sistema que yo quiero analizar es todo este proceso. Mi sistema de interés es todo este sistema. Pero independiente del sistema que tenga, sí o sí se tiene que cumplir que si acá entra materia, esa materia tiene que salir por algún lado. ¿Ya? O se acumula, ¿ya? O se acumula. Pero en este caso, lo que vamos a ver este semestre va a ser el balance de materia, pero aplicado en condiciones estacionarias, es decir, que no hay acumulación, ¿ya? Entonces, lo primero, tenemos que definir un sistema, ¿ya? Y los balances es analizar la materia que entra y sale, o que cruza, digamos, los límites del sistema, ¿ya? ¿A qué sistema puedo aplicar el balance? Insisto, depende de lo que estemos analizando. Puedo analizarlo al sistema completo, como por ejemplo a toda la planta, a todo el galpón. Puedo analizarlo a una operación en particular o a un equipo en particular. Puedo aplicarlo incluso en un punto de separación o de unión de tuberías. O puedo aplicarlo directamente en una tubería, ¿ya? Da lo mismo, depende del problema que esté resolviendo, yo voy a escoger el sistema. Pero siempre necesitan definir un sistema para poder ver justamente qué flujos de materia son los que cruzan el sistema, la barrera, digamos, ¿ya? Acá, solo considera los flujos que cruzan los límites del sistema. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un balance a este sistema, ¿qué flujos son los que me interesan? Díganme las flechas que me interesan en mi balance de materia. Recuerden. ¿Cuáles son las flechas que me interesan? Porque todas las flechas representan en este caso flujos de materia. ¿Cuáles son las flechas que me interesan? La primera y la última. La primera y la última. Ojo que esta es un poquito engañosa porque realmente los límites que cruzan son este flujo de aquí, que se junta aquí, y este flujo de aquí, que se termina juntando aquí, ¿ya? Entonces, bueno, depende de dónde ponga el límite. Si lo hubiese puesto aquí, el flujo de materia me interesaría solo ese. Ya, pero bien, Leo. Ojo, no vayan a meter al balance de este sistema, no vayan a meter a sumar este flujo de aquí, o este flujo de acá, o este flujo de acá. ¿Por qué? Porque no cruzan los límites, ¿ya? Son flujos internos. Me da lo mismo lo que ocurre aquí adentro, no lo miro, simplemente lo que yo miro es qué flujos cruzan la barrera, ¿ya? Ese es el primer principio del balance de materia, ¿ya? Analizar los flujos de materia que cruzan los límites del sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué sistema escogemos? Todo depende de la finalidad del estudio y la ley de conservación de masa se aplica a cualquier sistema, por lo cual ustedes tienen que ver cuál es el sistema que les interesa. Ya, esto es más teórico, pero igual es bueno que lo entiendan así, que uno puede clasificar los sistemas por aquellos que tienen reacción química o no, que es justamente la separación que tenemos entre en las primeras dos clases y las siguientes dos clases, porque ahí vamos a meter sistemas reactivos. Hasta el momento vamos a ver sistemas no reactivos. ¿Qué es lo que ocurre dentro en términos de acumulación? Si es que se acumula materia aquí adentro del sistema, si se acumula materia aquí adentro, no está saliendo la materia, entonces en ese caso estamos hablando de un sistema transiente, ¿ya? No estacionario. Bueno, aquí están reaccionante, no reaccionante, transiente y estacionario. Este es el caso que vamos a ver primero.
¿Qué pasa por los límites? Si es que hay materia circulando a través de los límites, como el caso que recién hablaba, es un sistema abierto, pero perfectamente podría ser un sistema cerrado. Imagínense una olla al que yo le echo agua, le echo unas papas flotando ahí, y la tapo, y además, no sé, de alguna forma lo sello herméticamente de tal forma que no salga vapor por ningún lado. Entonces, toda el agua que está aquí va a estar flotando aquí adentro de alguna forma, cuando se evapore. Eso sería un sistema cerrado. También se le llaman sistemas batch. ¿Ya? Sistemas batch, o procesos batch. En cambio, el sistema abierto sí o sí significa que algo de materia está circulando a través de las paredes. Por ejemplo, el caso de la olla, si es que esto no estuviese bien sellado, lo más probable es que, por mucho que yo haya echado el agua y las papas y le haya puesto la tapa, seguramente por algún lado va a salir vapor. ¿Ya? Por aquí, o por la valvulita que tienen a veces. ¿Ya? Entonces, de la olla, si sale materia o entra materia, entonces es un sistema abierto. Y la otra clasificación es si es que entra o no entra energía. Un sistema adiabático es un sistema en el que, de alguna forma, no circula energía. ¿Ya? No circula energía. Un sistema no diabático es un sistema en el que sí circula energía a través de las paredes. En este caso de aquí, por la llama abajo, está inyectando energía al sistema. ¿Ya? En ese caso se llamaría un sistema no diabático. En cambio, cuando tienen un sistema, ya, una olla o un termo, un termo que está súper bien aislado y además le ponen un cobertor encima para que aísle más todavía el intercambio de calor, eso sería un sistema diabático. ¿Vale? Ok, pero eso es más bien conceptual. Lo que sí me interesa es que vamos a partir viendo no reaccionantes, sistemas estacionarios y abiertos. No nos vamos a meter todavía en tema de energía, eso es para la segunda unidad. Entonces, lo que usualmente uno pensaría en balances de materia es que lo que entra igual a lo que sale. Pero, y esa es justamente la ecuación que vamos a ocupar en toda esta primera parte. Las primeras dos clases al menos vamos a ocupar esta ecuación donde decimos la entrada es igual a lo que sale, es decir, las entradas menos las salidas es igual a 0. Eso se llama la ecuación de balance en estado estacionario. Ahora, ¿qué pasa si... esto sí es importante. Ojo, no me vayan a hacer balances de materia en volumen. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aquí entra, agua a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión? Pero esto es una caldera y aquí termina saliendo vapor a 250 grados Celsius y a 10 atmósferas de presión. ¿Ustedes creen que la masa que entra va a ser igual a la masa que sale? Si aquí entran 100 kilogramos por hora. ¿Estarán saliendo 100 kilogramos por hora? Acorde a esto. Yuhu. Me quedé solo. No se escucha. ¿Hay alguien ahí? Estoy hablando cosas muy repetidas. No escucho nada. No, profe, no sería lo mismo. Ah, gracias. ¿Por qué no sería lo mismo? Porque hay algo que, o sea, que cambia el estado de materia, o sea, a gaseoso parece que. Exacto. Hay un cambio de líquido. Hay un cambio de líquido. Hay un cambio de líquido a estado gaseoso. Ya, y ahí está mi pregunta. Justamente, ¿qué pasará al transformarse de líquido a gas? En este caso, si entran 100 kilogramos por hora y no estamos en estado estacionario, llamémoslo así. Acá, ¿qué debería salir? ¿Deberían salir los mismos 100 kilogramos hora o no? ¿El vapor es más liviano o no? Tienen que salir los mismos 100 kilogramos. Exacto, en términos de masa sí. En términos de masa sí. Son los mismos 100 kilogramos, porque si no,
obviamente en algún momento esta cuestión va a explotar por la acumulación de agua que hay, si es que no salen los 100. ¿Vale? Tampoco puede salir más porque no está entrando nada más. Pues. Si entran 100, salen 100. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con el volumen? Los 100 kilogramos hora, en términos de volumen, a la entrada, seguramente son aproximadamente 100 litros por hora. ¿Ya? Porque 1 kilogramo, 1 litro, aproximadamente, ojo, bajo estas condiciones. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando ya lo caliento ese líquido a 250 grados Celsius y a una presión a una presión de 10 atmósferas? ¿El volumen es el mismo? ¿O el volumen cambia? Cambia el volumen. Sí, cambia el volumen, justamente. Y tendríamos que mirar las tablitas de vapor, las tablas que le enseñó nuestro amigo Héctor, y tendríamos que ver la densidad del agua a 250 grados Celsius y 10 atmósferas. Pero seguramente el volumen aquí va a ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces, por eso aquí yo marco, el balance de masa nunca lo hagan en términos de volumen. ¿Ya? De hecho, por algo se llama balance de masa y no balance de volumen, porque el volumen cambia con la temperatura y con la presión. Acá me habían respondido también por internet, dice, profesor, no debería salir el mismo volumen ya que las partículas en estado gaseoso están mucho más separadas que las del líquido. Exactamente, por eso mismo, como tienen más energía, están más separadas, ocupan un volumen mucho mayor. Entonces, insisto, es que esto siempre aparece en la prueba. Igual hay gente que me hace balances en metros cúbicos. ¿Ya? Dios mío. Ojo con los moles. Mientras no haya reacción química, los moles van a ser los mismos, porque de hecho con el peso molecular los 100 kilogramos lo pueden llevar fácilmente al cálculo de moles por hora. ¿Ya? Moles por hora. Y eso no cambia, por mucho que cambie la temperatura o la presión. ¿Ya? Pero si es que hay reacción química, obviamente no van a entrar la misma cantidad de moles que las que salen. Y eso lo vamos a ver cuando ya veamos balance de materia con reacción química. Ya. Acá lo que hacía el video, y esto ya lo vieron, pero lo estoy reforzando. ¿Qué pasa si algo se estuviese acumulando dentro? Supongamos, no sé, está entrando agua, pero los minerales del agua se están empezando a acumular en su interior, o estamos llenando un estanque en la fase que se están llenando los estanques antes de salir, ahí hay acumulación, y eso es lo que se llama transiente. Entonces, en ese caso, las entradas menos las salidas, obviamente no pueden ser igual a cero, porque está entrando más de lo que sale si es que hay algo que se está acumulando. Y la diferencia de esa materia, obviamente, es lo que nosotros llamaríamos acumulación. Entonces, la ecuación cambia cuando no estamos en estado estacionario. Esto es el balance en estado transiente, la acumulación sería distinta de cero. En nuestro caso, cuando es estado estacionario, esto se hace cero. Ahora, ¿qué pasa si además metemos una reacción química? En una reacción química, ¿qué está pasando? Hay materia que aparece y hay materia que desaparece. Estamos consumiendo reactivos, pero estamos generando productos. Entonces, la ecuación final sería de que lo que entra, más lo que se genere en la reacción química, menos lo que sale por acá, menos lo que se consuma en la reacción química, debería ser igual a lo que se acumule en el interior. ¿Ya? Y esta ecuación es la que llamamos la ecuación general del balance de materia. ¿Ya? Esto es lo que aplica justamente en un proceso en estado transiente con reacción química. Pero esta es la ecuación general. Y es la que ustedes deberían tener a la vista cuando tienen sistemas transientes o cuando tienen sistemas con reacción química. En nuestro caso, vamos a partir la explicación viendo los casos sin reacción química y en estado estacionario, por lo cual todos estos términos se hacen cero: generación, consumo y acumulación. En el fondo nos queda súper fácil: la entrada igual a la salida, corta. Este es el ejemplo base que yo les presenté en el video también. Lo voy a mostrar una vez más para que después nos vayamos a hacer ejercicio. Imaginen un mezclador de líquidos. El flujo 1 es una mezcla de, bueno, esto ya lo vieron en el video, así que ahí está, una mezcla de etanol y agua, y el F2 es una mezcla de etanol y metanol. Son 3 líquidos, ¿ya? Y que los estamos mezclando en el mezclador para generar una mezcla final. Obviamente, si entra etanol, agua y metanol, por el otro lado tienen que estar saliendo al menos esos 3 componentes, ¿verdad? Agua, etanol y metanol. Ahora, ¿qué pasa? Pongámosle algunos números.
si entran 100 kilogramos hora de flujo 1 y 100 kilogramos hora de flujo 2, obviamente, ¿cuánta materia tendría que salir acá? Si es que no hay acumulación, tendrían que ser, obviamente, los 200 kilogramos hora. Porque la materia que está aquí, la materia que está acá, si no está quedando dentro, entonces tiene que salir por algún lado y tiene que salir por acá. Porque es la única salida. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el balance de masa. Eso es un balance de masa global que se llama. Porque estamos mirando solo los flujos. El flujo 1, el flujo 2 y el flujo 3. Balance de masa a los flujos. Ahora veamos los componentes. ¿Ya? ¿Qué pasa si de estos 100 kilogramos hora, un 20% de etanol y un 80% de agua? Y por este otro lado, es 50% etanol y 50% metanol. ¿Cuántos kilogramos de etanol tenemos entrando en total? Kilogramos de etanol. 70. 70, muy bien. Justamente, ¿por qué? Porque tenemos de estos 100, 50% de etanol, o sea, tenemos 50 kilogramos aquí de etanol, y de estos 100, 20 son etanol, entonces tenemos 20 más. 50 más 20 son 70 y tienen que salir por acá. Entonces sabemos que el etanol están saliendo 70 kilogramos hora. Lo mismo con el agua, o sea, entraban solo 80, tienen que salir 80. Y si miramos solo el metanol, entraban solo 50, y tendrían que salir 50. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto hay de cada componente en F3? En F3 habrían, obviamente, tendrían que estar sí o sí 80 kilogramos de agua, 70 de etanol y 50 de metanol. En total, obviamente, tienen que sumar los 200. Si no, hay algo mal. ¿Ya? Y eso, intuitivamente, es un balance de masa por componente, porque estamos viendo justamente los flujos de entrada de cada componente. Y tiene que cumplirse el balance. Entonces, uno puede hacer el balance a distintos tipos de elementos. Uno puede hacer el balance de masa total o a los flujos, el balance por componente mirando solo el etanol o mirando solo el metanol. ¿Ya? Y a cada fase involucrada, porque a lo mejor de este etanol, en F1, no sé, pues, de los 20 kilogramos, 15 kilogramos son líquidos, pero los otros 5 kilogramos están ya evaporados, son gaseosos. Entonces ahí metemos la fase. La fase, súper buen subrayado, un borrón. La fase habla de si es gas, líquido o sólido. Ya, entonces, esta es la notación que vamos a utilizar, principalmente para que todos tengamos matemáticamente la misma forma de escribir los flujos, ¿ya? Pero al menos es una propuesta, no es tan absoluto, pero es una propuesta. Cada flujo obviamente se le llama flujo sub J, como acá, tal cual F1, F2, F3. El FIJ es el flujo del componente I en la corriente J, ¿ya? Siempre I en el J, componente en el flujo. Y tenemos el XIJ, que es la fracción másica, en este caso, la fracción másica del compuesto I en la corriente J. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, hablábamos de definir las corrientes F1, F2, F3. Uno puede ponerla directamente en el diagrama, llamémoslo así, o escribirla en un listado aparte. Pero lo que sí o sí hay que anotar es decir qué número es qué cosa. ¿Ya? En este caso, el código 1 es para el agua, el código 2 es para el etanol y el código 3 es para el metanol. Entonces, cuando yo analizo los flujos por componente, y estoy diciendo, el flujo de agua en la corriente 1 es 80. El flujo del 2, es decir, el flujo de etanol en la corriente 1 son 20. Y así, el flujo del compuesto 2 en la corriente 2, el flujo del compuesto 3 en la corriente 2, el flujo del componente 1 en la corriente 3, y así. Y estas son las fracciones básicas ocupando la misma lógica, 80-20, 50 y 50, 40, 35 y 25, que viene justamente del cálculo de 80 sobre 200, ¿verdad? ¿Cómo calculo el X13? X13 es igual al flujo 13, es decir, 80, sobre el flujo total, que serían 200. ¿Ya? Y eso nos da un 40%. Así con cada componente. Y aquí viene lo interesante. Lo que nosotros tenemos que hacer es modelar matemáticamente este problema, que hasta aquí era súper intuitivo, podemos hacer los cálculos incluso sin grandes matemáticas, porque es lógica, ¿ya? Lo que entra sale de cada componente. Pero ¿qué pasa si tengo 25 corrientes y 72 compuestos? Hay que modelarlo matemáticamente, ¿ya? Y ahí vienen las ecuaciones de balance. Entonces, uno va a plantear las ecuaciones de balance
pueden ser simplemente a los componentes o la ecuación de balance global. Ya, en este caso, si analizamos cada uno de los componentes justamente, lo que entra es igual a lo que sale. O podríamos escribirlo de otra forma como entradas menos salidas igual a 0. Esta es la forma más que nos sirve más para ocupar los software y cosas así, por ejemplo, ¿ya? Pero es simplemente despejar. Entonces el balance global F1 más F2 es igual a F3, nos quedaría simplemente F1 más F2 menos F3, F1 más F2 menos F3 es igual a 0. ¿Ya? Y acá, el F11, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo se calculó F11? ¿Alguien que me diga cómo calculó F11? ¿Cómo murió el disculpa? Se escuchó cortado. La fracción molar por la cantidad de flujo. ¿Fracción molar? No sé cómo se llama. El líquido no. Fracción, pero molar sería de moles, y en este caso estamos hablando de ¿Masa? La fracción masa. másica. Entonces, fracción másica. Sí, ojo con eso. Ah, ya. Es un detalle, pero entiendo, es la fracción multiplicado por el flujo total, ¿verdad? Entonces, es simplemente el 80 de ahí lo calculamos multiplicando la fracción por su flujo total. O sea, el 80% de los 100 kilogramos. Es así de sencillo. Entonces, usualmente uno modela así estas cosas. O sea, puede meter la fracción o simplemente dejarlo como F11, F13, pero depende de la información que tengamos. En este caso, es muy usual que uno tiene que recurrir a las fracciones. Entonces, el F11 sería simplemente igual al X11 por F1. Y el F13 sería X13 por F3. Y eso tendría que ser igual a 0. Entonces ahí yo estoy transformando esa ecuación en formato, llamemos, basado en fracciones mágicas y flujos globales. Lo mismo con el... Ah, y ojo aquí que el agua solamente entraba por F1, por eso no aparece ningún F2, ¿verdad? Porque este no tenía agua, tenía puro etanol y metanol. Y así con los otros compuestos también. La idea, obviamente, es que esta ecuación, o sea, este sistema nos va a servir en la medida que tengamos información, ¿verdad? Y va a ser factible de resolver en la medida que tengamos un número de incógnitas igual a ¿qué? Al número de ecuaciones. Y de hecho son ecuaciones linealmente independientes. ¿Se acuerdan de eso? En este caso, con estas 4 ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones son linealmente independientes entre sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? No, profesor. No, Max. Buena, esa es la sinceridad, muy bien. Cuando una ecuación, a ver, voy a partir del otro caso, cuando no es linealmente independiente, es cuando combinando 2 de ellas, puedo hacer la tercera. O, por ejemplo, a ver, si tengo x más 1 igual a 3, y tengo 2x más 2 igual a 6. ¿Estas ecuaciones son linealmente independientes entre sí? No lo son. Podría resolver perdón, x, voy a ponerle x. Mejor x más y acá le voy a poner más 2y. Ya. ¿Podría resolver el sistema de ecuaciones de este sistema? ¿Alguien podría? Sí se puede porque son dos incógnitas y son 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Ya, resolvámoslo. Ayúdenme. No se puede porque son las mismas. Exacto, Pedro. Esa es lo que hay que observar. Que aquí yo tengo 2 ecuaciones, ¿cierto? Tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Pero las 2 ecuaciones son la misma ecuación, ¿ya? O una es producto de la otra. De hecho, yo divido esto por 2. Toda la ecuación 2 la divido por 2 y me queda exactamente la misma, ¿ya?
A esto me refiero con que las ecuaciones tienen que ser linealmente independientes. En este caso, esta ecuación es un múltiplo de esta ecuación. Si yo multiplico esto por 2 aquí y por 2 acá, ya no es linealmente independiente. ¿Ya? Otro ejemplo, otro ejemplo de ecuaciones linealmente no independientes es cuando tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. A ver, déjenme ver. Tengo... Ahí sí. Si tengo x más y más z igual 5. Y tengo x más y igual a 3. Y más z, y más z, no, perdón, es que no me quedó bien, pero ya, supongamos. Y tengo z igual, no me funcionó mi ejemplito. Déjenme meter otra variable más para que sea más sencillo. O sea, para que funcione. X más y más z igual, ya, igual a 5, veamos igual. X más y igual, x más y menos z igual a 3. X más y menos z igual a 3. Y si yo pongo aquí, podría ser, va quedando un poco creativo. Denme un segundo. X más y más z igual a 5. O mejor vuelvo al ejemplo de 2 variables. Mejor. Estoy enredando yo solo. Voy a volver. Tengo x más y igual a 10. Tengo x más 2 o 3x más 2y igual a, no sé, 20. De momento voy a poner eso. 3x más 2y igual a 20. Y aquí tengo, supongamos, 2x más 3y igual a 30. Sí, pongamos eso. ¿Podríamos resolver esta ecuación? Este sistema. Si yo sumo, o sea, lo que uno usualmente haría sería tratar de despejar una y reemplazarla en las otras, o ir tratando de anular variables, ¿verdad? Pero si se fijan, a ver, esta es combinación lineal de las otras. Porque ¿qué pasa si yo sumo estas dos? Si sumo estas dos ecuaciones, ¿cuánto me daría acá la suma? Serían 5x más 5y igual a 50. ¿Sí? Pero 5x más 5y más 50 es exactamente esta ecuación multiplicada por 5. O sea, igual lo puedo resolver con estas dos. Ya, ojo, más allá de eso, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, pero estas dos las puedo ocupar para resolver por sí solo el sistema. Pero, ¿cuántas ecuaciones linealmente independientes tengo en este conjunto de 3 ecuaciones? Solo 2 de ellas. Esta y esta son linealmente independientes, pero esta no es linealmente independiente, porque es una combinación de las otras dos. ¿Se entiende? Eso va a ocurrir a veces, ¿ya? Y en este caso, si ustedes, a ver, ¿por qué estoy dando este ejemplo? Porque si ustedes suman las ecuaciones por componentes, les va a dar la global. La global siempre es una combinación lineal de las otras 3, o de los otros componentes. ¿Por qué? Sumemos, ¿ya? Sumemos todo lo que está a un lado y al otro. Si sumo F11 más F21 más F22 más F32, ¿ya? Y al otro lado, ¿qué me queda? Al otro lado me queda F13 más F23 más F33.
¿Qué es esto? F13 más F23 más F33 es igual a ¿qué? Al flujo 3. Al flujo 3, ¿ya? Entonces a eso me refiero. Cuando ustedes consideren las ecuaciones linealmente independientes, generalmente pueden tomar o todos los componentes, o todos los componentes menos un componente, más la global. Ya ahí van a depender de la información que tengan matemáticamente hablando, pero aquí nunca van a tener cuatro ecuaciones linealmente independientes. Generalmente son todos los componentes los que son linealmente independientes. ¿Ya? Lo mismo a este lado, ojo, lo mismo que ocurre a este lado, porque F11 más F21, ¿qué es? Es el F1. F11 más F21 es F1. F22 más F32, ¿qué es? Es el F2. Entonces, estoy diciendo justamente lo que me dice la ecuación global. F1 más F2 igual a F3. ¿Ya? Bueno, eso es un énfasis simplemente porque tenemos que entrar a resolver sistemas de ecuaciones matemáticas. ¿Ya? Entonces, eso, hasta ahí con el tema de la linealidad, pero en la práctica lo van a ver cuando tratemos de resolver algunos sistemas. Una observación sobre las unidades. ¿Ya? Cuando tenemos sistemas abiertos, tenemos kilogramos por hora, o gramos por minuto, o lo que sea de masa por unidad de tiempo. ¿Ya? Masa por unidad de tiempo, porque es un flujo. Está entrando masa en esa cantidad de tiempo. 100 kilogramos en cada hora de operación. Y salen 200 kilogramos en cada hora de operación. ¿Ya? En un sistema cerrado, obviamente estamos hablando más que nada de kilogramos secas. ¿Ya? Pero también podemos hablar del tiempo que transcurrió entre dos eventos. Ya. Por eso, en sistemas cerrados, ¿cómo se analiza esta cosa? Generalmente los sistemas cerrados son más de interés cuando hay generación y consumo, ¿vale? Porque no hay entrada y salida. Lo que si echamos aquí un reactivo A más un reactivo B, ¿y qué pasa? Se forma generalmente un reactivo C más D, no sé. Entonces, va a haber interés principalmente cuando tenemos sistemas reactivos. Y esto también era lo que salía en el video, el procedimiento. Generalmente es algo que ustedes van a manipular a su forma, pero no es algo, una Biblia, pero sí ayuda a ordenarse un poquito. Primero, partir diagramando el proceso. A eso me refiero. Diagramen las cajitas y los flujos que entran y salen de esas cajas. ¿Ya? Eso se llama un diagrama de bloques. Después nos ponemos a identificar qué variables conocemos y qué variables desconocemos en nuestro escenario. Luego escogemos una base de cálculo. ¿Qué es una base de cálculo? Es tomar un dato, un flujo generalmente, que yo resuelvo todo el sistema para ese flujo. Supongamos, no sé, ¿qué pasan con los flujos de entrada y salida cuando F1 es 100 kilogramos por hora? ¿Ya? Yo resuelvo todo el sistema para esos 100 kilogramos por hora. Pero ¿qué pasa si en vez de entrar 100, entran, no sé, 50 kilogramos por hora? Generalmente eso es lo que yo llamo base de cálculo. ¿Ya? Base de cálculo, no solo yo, sino que la teoría, los textos lo llaman así. La base de cálculo es resolver el sistema para un número en particular, ¿ya? O un conjunto de números en particular. Ya vamos a ir viéndolo en la práctica. Y llevar todo a masa, ¿ya? Generalmente a masa. ¿También podríamos trabajar en moles? Sí, mientras no haya reacción química. Bueno, cuando haya reacción química más todavía hay que llevarlo a moles, pero en general todo lo que sea volumen, llevarlo a unidades básicas. Recién ahí nos ponemos a plantear las ecuaciones de balance. De ahí traducimos a ecuación cualquier otra información útil, porque a lo mejor de mis balances, si tenía 3 componentes, como en el caso anterior, agua, etanol y metanol, entonces voy a tener 3 ecuaciones linealmente independientes. Pero a lo mejor tengo 4 incógnitas. Si es que fuese así, si tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones linealmente independientes, hasta ahí no me sirve para resolver el problema. Necesito información adicional, y eso generalmente viene de ecuaciones adicionales, como por ejemplo cuando te dicen, no sé, lo que entra por F1 es la mitad de lo que entra por F2. Es la mitad de lo que entra por F2. Entonces, 2F1 es igual a F2. Eso es una ecuación que no es de balance, pero es información adicional. Cuando te dicen, oye, lo que entra ahí es el doble de lo que está saliendo por allá. Eso es una ecuación adicional. Y eso hay que llevarlo a ecuación, y justamente lo que a lo mejor nos permitiría en este caso, para un sistema de 3 ecuaciones,
y 4 incógnitas, agregar una ecuación linealmente independiente adicional para tener 4 y 4. Y recién ahí nos ponemos a resolver el sistema que, bueno, es matemática pura o álgebra pura, llamémoslo así, o álgebra lineal, si es que nos manejamos más en matrices, o software, ¿ya? Y hasta ahí ya completamos la hora. De hecho, me pasé, nadie me dice a los 50 minutos, me tienen que avisar a los 50 minutos y yo me embalo hablando. Ya, volvemos en 20 minutos más. Tenemos que hacer esa pausa. Son las 3:30, llamémoslo. Volvemos a las 3:50. Nos vemos. Y por favor me avisan cuando yo me paso. Chao, chao.